invito a que abras la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 22, para continuar nuestra serie. Hemos predicado casi 60 mensajes sobre esta serie y nos quedan unos cuantos. Vamos a leer el texto en un momento, pero necesito introducirlo de manera significativa. A lo largo de la historia de la iglesia, ha habido una serie de conversiones importantes en la historia lejana y en la historia reciente. Pero yo creo que la mayoría, si no todos, estaríamos dispuestos a admitir que no ha habido ninguna conversión más grande, más estratégica que la conversión del apóstol Pablo. Un hombre que estaba airado contra la iglesia cristiana. Un hombre que perseguía de forma acérrima a la iglesia de Cristo. Un fariseo que se enorgullecía de ser irreprensible en cuanto a la ley. Un hombre que con frecuencia buscaba cristianos, hombres y mujeres, para traerlos a Jerusalén, juzgarlos y castigarlos. Un hombre que llegó a probar la muerte de Esteban, llegó a cuidar los mantos de aquellos que apedrearon hasta matarle a Esteban. Ese es el hombre que posteriormente a su conversión pasa de ser un perseguidor a un perseguido, y ese es el título de mi mensaje. Ese es el hombre que luego tiene que contar sus vicisitudes de esta manera cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta en el capítulo 11 a partir del versículo 23. Él dice lo siguiente: ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchos más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Este es el hombre que pasó de perseguidor a perseguido. No hay duda de que la conversión de Pablo fue dramática. No hay duda de que su transformación fue extraordinaria. Tampoco hay duda de que su influencia no tiene rival, no tiene comparación. Su influencia como evangelista o como predicador no tiene ningún otro paralelo en la historia. Y eso es sin contar el entendimiento teológico que este hombre llegó a entender para instruir no solamente la historia de antaño, pero la historia de hoy en día. Y en el capítulo 22, que vamos a estar exponiendo en un rato, nosotros vamos a encontrar la narración de la conversión del apóstol Pablo por segunda vez. La vimos en el capítulo 9, aparece en el capítulo 22, aparece de nuevo en el capítulo 26, y cuando uno comienza a preguntarse por qué Dios toma un evento y lo repite 3 veces en un mismo libro, sabiendo nosotros que Dios es inerrante, infalible, todo omnisciente, alguna razón Él tiene por la cual Él quiso inspirar el testimonio de Pablo 3 veces en el mismo libro. Algunos creo que recordarán que Pablo venía afanado por llegar a Jerusalén. Pablo quería llegar a Jerusalén antes de Pentecostés. Quería presentar una ofrenda. En el camino fue advertido varias veces de que no fuera a Jerusalén. El Espíritu Santo le había revelado que en Jerusalén le esperaban cadenas y aflicciones. Y en el camino se encuentra con un profeta de nombre Agabo, y Agabo toma el cinto de Pablo y lo amarra y dice: así van a hacer a este hombre cuando llegue a Jerusalén.
En el mismo contexto aparecen 4 hijas de Felipe el evangelista que eran profetisas y ellas confirman en esencia lo mismo, y otros hermanos también le rogaban a Pablo que no continuara hacia Jerusalén por lo que le esperaba, pero no hubo manera de disuadirlo. Pero una de las características de un verdadero líder es que él es capaz y con frecuencia tiene que escuchar múltiples voces contrarias a su propia persuasión y continuar todavía en la dirección de aquello que él entiende es una convicción que Dios ha puesto en él. Eso fue el caso de Jesucristo cuando Pedro quiso detenerlo para que no fuera a Jerusalén porque allá pasaría dificultades en manos de las autoridades. Fue el caso de Martín Lutero cuando no querían que fuera a Roma, suponiendo que allá en Roma lo matarían. Y Martín Lutero dice, aunque hayan tantos demonios como hay tejas en los techos, yo voy a Roma. Los líderes por definición son personas, como dicen en inglés, driven. Son personas de empuje, son personas que tienen una autoenergía interna que yo entiendo es puesta por Dios para moverlos en una dirección. Pablo sigue hacia Jerusalén, llega a Jerusalén, hay alguien que lo está esperando, es un hermano de nombre Nasón, nativo de Chipre. Allí se hospeda. Pero cuando llega a Jerusalén, él al otro día hizo lo protocolar. Fue donde Jacobo, que también llamamos Santiago, el autor del libro de Santiago, el medio hermano de Jesús. Él era la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Siempre la iglesia han tenido sus cabezas. Este era la cabeza en Jerusalén en ese momento. Y fue y comenzó a hablar con los hermanos acerca de todo lo que Dios había hecho entre los gentiles. Y de cómo Dios había incluido a los gentiles dentro del plan de salvación. Y entonces, como había crítica de que Pablo estaba en contra de la ley, Pablo comienza a explicar, no, con los gentiles las cosas son diferentes. Lo único que le pedimos fue que se abstuvieran de sangre, de lo estrangulado, de las cosas sacrificadas a los ídolos, que en sí misma no eran pecaminosas, pero por sensibilidad a los judíos, porque la iglesia comenzaba a desarrollarse como una iglesia mixta, por sensibilidad a tus hermanos, para que no sea piedra de tropiezo. Y también le dijimos que se abstuvieran de fornicación, que obviamente sí es un pecado serio delante de Dios. Habiendo pagado su visita protocolar, por así decir, Pablo se dirige al templo. Pablo iba o a una sinagoga, o en el caso de Jerusalén, iba al templo. ¿Por qué? Porque Pablo quería una audiencia cautiva, que lo pudiera escuchar, donde él pudiera presentar el evangelio, donde él pudiera evangelizar a algunos y que ellos pudieran encontrar salvación. Cuando él entra al templo, esto es lo que ocurre. Todo esto es mi introducción, porque hay una porción del capítulo 21 que yo no te he leído, pero que yo necesito situarte allí para que sepa dónde estamos cuando entramos al capítulo 22. Y esto es lo que ocurre cuando él entra al templo, que hay unos judíos de Asia, que es lo que hoy es Turquía, y probablemente estos judíos eran de la ciudad de Éfeso. Porque era la capital y Pablo había pasado como 3 años allá y probablemente lo reconocieron. Y entonces estos judíos dicen, este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad y pensaba que Pablo lo había traído al templo. El templo tenía un lugar, un atrio para los gentiles y una pared que tenía letreros que decía que cualquier gentil que pasara de ese lugar pues ponía en riesgo su vida y sería condenado a la muerte. Se alborotó toda la ciudad y llegó al pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas, mientras procuraban matarlo. Esta gente no estaba jugando, esta gente no quería simplemente oír lo que Pablo tenía que decir, ni querían que Pablo saliera con vida, no, querían matarlo. Llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión, toda Jerusalén, por un hombre. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos, y cuando vieron al comandante y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. En buen dominicano ya lo habían abimbado. Entonces el comandante llegó y lo prendió y ordenó que lo
ataran con 2 cadenas y preguntaban quién era y qué había hecho. Los soldados llegaron a defender a Pablo, pero mientras tanto ya ellos estaban todos golpeados. Eso aparece en el capítulo 21. Ahora lo que vamos a ver es en el capítulo 22, porque justo antes el comandante ya tiene a Pablo prendido, lo tiene con 2 cadenas, lo va a llevar al destacamento, por así decirlo, y cuando lo van a llevar al destacamento, Pablo levanta la mano respetuosamente y le pregunta al comandante si le permite hablar, y él le preguntó al comandante en griego, dice el texto. El comandante estaba como impresionado que él hablaba griego, le dice, pues tú no eres entonces el egipcio, aquel que había escapado y que estábamos buscando. No, yo no soy ese hombre. Y Pablo se dirige entonces a la congregación y dice el texto que Pablo se dirigió a ellos en hebreos, pero los académicos están de acuerdo que probablemente fue en arameo, que era la lengua vernacular, como un derivado del hebreo, pero no era hebreo. Y eso ocurre justo antes de que Pablo fuera entrado al destacamento. Pablo levanta la mano, la multitud comienza como a callarse y Pablo presenta su testimonio. Y en esencia, él lo divide como en 4 secciones y voy a seguir ese mismo orden. Número 1, yo quiero que veamos a Pablo como perseguidor del Señor, o el Pablo antes de su conversión. Número 2, el encuentro extraordinario de Pablo con el Señor. Entonces, primero, el Pablo como perseguidor del Señor. Segundo, el encuentro extraordinario de ese Pablo con su Señor. Número 3, la encomienda de parte del Señor. Y número 4, la protección del Señor sobre la vida de Pablo. Y obviamente tenemos que ver la primera parte. Pablo como perseguidor del Señor, o su vida antes de que Cristo lo interceptara. Versículo 1 al 5. Escuche. Hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio, y él dijo, yo soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy, y perseguía este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá para que fueran castigados. Pablo en esencia estaba diciendo, ustedes no tienen razones para acusarme de antijudío porque yo tengo un currículum, yo tengo un pedigrí, por así decirlo, yo tengo un pasado y este es mi pasado que se lo estoy presentando. Hermanos y padres, él se dirige a ellos con respeto, le llama hermanos, somos compatriotas y padres para aquellos que son quizás de mayor edad que yo. Se dirige a ellos en el idioma hebreo, que ya dijimos que probablemente era el arameo. Al comandante le habló en griego, al pueblo le habla en arameo. Y luego Pablo comienza a decir, yo soy de la ciudad de Tarso, de Cilicia. Y más adelante dice que no es una pequeña ciudad, es una ciudad de cierta importancia. Y yo me eduqué bajo Gamaliel. Gamaliel era de la escuela de Hillel. Hillel era uno de los rabinos, ya había muerto, uno de los rabinos más respetados en toda la historia de Israel. Y Gamaliel en ese momento era probablemente el rabino más respetado. Y Pablo dice, a mí no me educó cualquier rabino, a mí me educó nada más y nada menos que Gamaliel. Un hombre considerado moderado, conservador, ecuánime, no dado a los impulsos. Pablo dice, yo fui criado bajo estricta conformidad a la ley de Dios y celoso de las cosas de Dios más que cualquiera de vosotros, o al igual que cualquiera de ustedes. De hecho, cuando él escribe a los filipenses, él agranda, él alarga su currículum y él dice, yo fui circuncidado al 8º día, yo soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, en cuanto a la ley irreprensible. Si tú quieres hablar de alguien que era judío, ese soy yo, ese fui yo.
Y es más, yo era tan judío, tan religioso, que yo fui perseguidor del camino, el nombre con que se le llamaba a los cristianos, por considerarse una secta, quizá derivado de la frase de Cristo, yo soy el camino. Y yo buscaba a la gente y los encadenaba y los echaba en cárceles, tanto a hombres como mujeres. Pablo no tenía misericordia, no importa si eran hombres o si eran mujeres. Y Pablo no solamente quería erradicar a los cristianos de Jerusalén, Pablo quería erradicar a los cristianos de la faz de la tierra. Por eso que él pide carta, pide permiso, se va a Damasco a 160 kilómetros de distancia a buscar cristianos que él pudiera traer y que fueran castigados y que pudieran algunos quizás hasta perder la vida. Un hombre sin misericordia. Y Pablo dice, esto no hace tanto tiempo, relativamente. El sumo sacerdote y el concilio pueden dar testimonio de lo que yo estoy hablando. Lo paradójico es, para que nosotros podamos como comenzar a aplicar esto a nuestros días, es que Pablo creía en el Dios verdadero, el Dios que el Antiguo Testamento revela. Pablo creía en la ley que el Dios verdadero había dado a Moisés. Pablo hizo el mejor esfuerzo posible para cumplir con la ley que Dios había dado al hombre. Y habiendo tenido todos esos requisitos, iba camino al infierno. Porque no basta con creer en el Dios verdadero. Tú tienes que creer en el Dios verdadero, pero tienes que creer en lo que el Dios verdadero ha revelado acerca de Él y tienes que rechazar todo aquello que ese mismo Dios verdadero no ha revelado acerca de Él. Porque hoy en día hay mucha gente que cree en el Dios verdadero, pero se sirve selectivamente de ese buffet. Hermanos, ser cristiano no salva. Hay cristianos liberales, hay cristianos nominales, hay cristianos culturales, hay cristianos que viven en inmoralidad sexual y están en la iglesia cada domingo. Al final, quien salva es Cristo, no solamente cuando tú crees lo que Cristo ha dicho, sino cuando tú vives lo que Cristo ha dicho. Que es la evidencia de que verdaderamente has creído. Tú puedes tener un mapa de cómo llegar a Santiago, que es una de nuestras provincias, pero si yo nunca abro el mapa, quizás yo termine en la Romana. O quizás yo tengo un mapa, pero lo abrí al revés. Y en vez de terminar en el norte, termino en el este. Y de esa misma manera, mucha gente tiene la Biblia, que es un mapa, pero no la abre, no la consulta. Y otras veces la abre, pero como que la lee al revés y entiende todo lo opuesto de lo que la Biblia está diciendo. Eso le había pasado al apóstol Pablo con la ley. Pablo siguió la ley al dedillo, cumplió con sus mandamientos, pero iba camino a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras. Pero déjame decirte algo, escúchame con detenimiento hasta el final para que no me catalogues de hereje antes de yo llegar a término. La salvación no es por obras, la salvación es por obediencia. Y usted podría decir, pastor, pero usted acaba de decir que no es por obra y la obediencia son como obras. No, yo te lo voy a llevar un poco más allá. La salvación no solamente es por obediencia, pero es por obediencia perfecta. Pero pastor, ¿y entonces cómo es que nos vamos a salvar? Como Dios sabía que ni tú ni yo podíamos lograr obediencia perfecta, Dios envió a su Hijo en la carne, quien Él cumplió la ley a la perfección de tal manera que su obediencia perfecta pudiera ser cargada a mi cuenta el día que yo depositara mi fe completamente en Él y solo en Él. Eso es como la salvación se da. Y Pablo entonces expone de manera clara
cómo él era antes de su encuentro con Cristo. Segundo punto, Pablo describe su encuentro extraordinario con el Señor. Versículos 6 al 11. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se te ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía, por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. En esta porción llama la atención que cuando Jesús se le aparece a Saulo, no le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué persigue a mis ovejas? No le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué persigue a los cristianos? Sino que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Señor, pero yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a cristianos. No, es que esos cristianos son personas a quien yo compré a precio de sangre y hoy son posesión mía. De manera que cuando tú persigues mi iglesia, me persigues a mí. Es como que alguien esté persiguiendo a tu esposa y tú hablas con él y que él te diga: bueno, pero es que yo no te estoy persiguiendo a ti, yo no tengo ningún problema contigo, mi problema es con tu esposa, yo estoy persiguiendo a tu esposa. ¿Qué tú le vas a decir? El que persigue a mi esposa, digo, si tú eres un hombre, porque hay hombre y hombre. Si tú eres un hombre, dice: el que persigue a mi esposa me persigue a mí. ¿O no? ¿O no? Ok, me faltaban hombre todavía. Ahora escuche. Cuando Pablo tiene este encuentro, esta luz en medio del día, fue como en el momento en que el sol más brillaba, como para que quedara claro el resplandor de esta luz. Pablo no conocía quién era, pero Pablo sabía que no estaba delante de un cualquiera. Y la pregunta de Pablo es: ¿quién eres, Señor? Él no dice: ¿quién eres tú? ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Pablo descubre por primera vez que Jesús no está muerto, que la tumba verdaderamente está vacía, que Jesús ha resucitado y que aquí lo tiene de frente hablando con él. Ponte en esas sandalias, en esos zapatos en ese momento. Cristo le está diciendo claramente: persigues mi iglesia, me persigues a mí. Y tú tienes que arreglar cuenta conmigo cuando haces lo que está haciendo. Esa iglesia es posesión mía y no posesión de ningún hombre. Llama la atención ese texto también. Que los que estaban con Pablo, el texto dice, vieron la luz. Ellos vieron algo extraño. Algo estaba pasando, oyeron incluso una voz, pero el texto dice: pero no comprendieron la voz. Y ese solo texto nos enseña que hay una elección y una predestinación de parte de Dios, porque los otros pudieron haber entendido la voz que Pablo escuchó y entendió, pero no lo entendieron. Solamente Pablo tuvo la experiencia de ver la luz y entender el mensaje de salvación. Lucas no nos da los detalles de qué Pablo oyó, pero ciertamente debió haber oído el evangelio que lo convirtió en un solo día. Ahora, eso no es lo único que llama la atención en el texto. No es solamente la gente que vio la luz pero que no entendió. No es solamente que Cristo le dice: el que persigue a mi iglesia, a mí me persigue.
No es solamente que Pablo no sabe quién es, pero sabe que es alguien especial y dice, ¿quién eres, Señor? Hay algo más que llama la atención y es que Pablo inmediatamente hace una pregunta. ¿Qué debo hacer, Señor? A mí me evoca la memoria, me trae a la memoria el encuentro de Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre, donde Isaías tiene este encuentro con el Dios alto y sublime, cuyas olas llenaban el templo. Y cuando él escuchó a estos serafines cantar de manera antifonal, santo, 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 y Isaías tiene este sentido de que él es un hombre de labios impuros y habita en medio de un pueblo de labios impuros, y de repente entonces Dios habla, porque hasta ese momento Dios no había hablado. Finalmente Dios habla, y cuando Dios habla él hace una pregunta y dice, ¿quién irá por nosotros? E Isaías inmediatamente responde en obediencia, sin saber a qué que lo van a mandar, a qué misión, a qué lugar, con qué mensaje. Dice, heme aquí, envíame a mí. Esta respuesta de Pablo me recuerda aquella respuesta de Isaías. ¿Qué debo hacer, Señor? Aquí no hay peros, como lo de Moisés. Aquí no hay, ¿y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y si no funciona? ¿Y si no me reciben? ¿Y si me persiguen? ¿Y si no me creen? No. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya Pablo entendió, este es un señor, lo que implica que él ejerce señorío sobre mi vida. Cuando Cristo ejerce señorío sobre tu vida, Él tiene que ser el Señor de tu mente. ¿Tú sabes qué implica eso? Que cada pensamiento que tú y yo tenemos que es contrario a la palabra de Dios, tiene que ser traído cautivo a los pies de Cristo, sometido y rechazado. Pensamientos que vienen muchas veces de la carne, pero pensamientos que vienen muchas veces del mundo de las tinieblas, que son atractivos, que nosotros le damos forma, lo moldeamos, le pasamos la mano, lo embellecemos. Cristo no solamente tiene que ser el Señor de tu mente, Cristo tiene que ser el Señor de tus emociones, de tus impulsos, cada emoción. Hermano, nosotros somos todas personas quebrantadas, nosotros somos todas personas, dicha de esta manera, rotas, fracturadas, con emociones caídas, pecaminosas, que vienen y surgen y se levantan de repente. Yo necesito permitir que el señorío de Cristo reine y aplastar dichas emociones para hacerlas que correspondan a la verdad. Porque si yo no mato la emoción me matará a mí. Cristo tiene que ser el Señor de nuestras voluntades. De manera que cuando yo no quiera hacer algo que la palabra me manda a hacer, yo tengo que sobreponerme y hacer lo que la palabra me manda a obedecer. Y cuando yo quiera hacer algo que la palabra me prohíbe, yo tengo que sobreponerme y no hacer aquello que yo quiero hacer, pero que la palabra me prohíbe que yo pueda hacer. Y si no, entonces Cristo no es Señor de mi mente, de mi corazón, de mi fuerza de voluntad. Por algo me dice que tengo que amar al Señor con toda mi mente, todo mi corazón, toda mi alma y toda mi fuerza. No hay nada que deba quedar fuera del señorío de Cristo. Y Pablo le dice, ¿qué debo hacer, Señor? Ordena, habla. Pablo nunca oiría palabras como estas. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esa es la pregunta de Cristo en Lucas 6, en un momento dado, que le está enseñando a sus discípulos. Y está enseñando y está diciendo, oye, ustedes viven en desobediencia, ¿por qué me llamas Señor? Y vuelve y me dice Señor, enfatizando como que yo soy el Señor de tu vida. ¿Por qué me oras y luego no haces lo que te digo? Mejor no me ores. Mejor no me llames Señor. Entonces Pablo presenta su encuentro extraordinario y transformador con Cristo. Número 3, la encomienda del Señor para Pablo, versículo 12 al 16. Y uno, llamado Ananías,
hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, ya lo llamó hermano, ya lo reconoció, este es un convertido, ¿verdad? Recibe la vista. Y en ese mismo instante alcé los ojos y lo miré, las escamas se cayeron. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, escucha, te ha designado, subraya esa palabra, designado, para que conozcas su voluntad, subraya esa frase, y para que veas al justo, subraya esa frase, y oigas palabras de su boca, subraya esa frase, porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dios envía a un hombre piadoso a Pablo de nombre Ananías, piadoso conforme a las estipulaciones de la ley. Y él va donde Pablo y le dice, Pablo, el Dios de nuestros padres te ha designado, en otras palabras, Pablo, tú no te ofreciste de voluntario para eso. Lo sabe Dios y lo sé yo. Pablo, tú no llenaste una aplicación tampoco para este puesto, pero Dios te ha designado y como es Dios que lo ha hecho, eso es un privilegio para ti, pero escucha para qué Dios te ha designado. Número uno, para que conozcas su voluntad. Tú no quisieras como oír la voz de Dios hoy que te diga, esta es la voluntad mía para contigo hoy. ¿No quisieras tú oír eso? Dios te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo. ¿Tú no quisieras como que se abrieran los cielos hoy y tú pudieras ver a Cristo desde aquí abajo? ¿No quisieras eso? Dios te ha designado para que oigas palabra de su boca. Cristo te va a enseñar personalmente. ¿Cuánto dudaría por eso? Porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que ha visto y oído. Me llama la atención lo específico de la encomienda del Señor para Pablo. Tú vas a ser mi testigo. Pero oye, vas a ser mi testigo de todo lo que haya visto y oído. Tú me estás viendo, tú me estás oyendo, te voy a seguir revelando, te voy a revelar mi voluntad. Y tú serás testigo de lo que has visto y oído. Solamente personas que hayan sido testigos oculares de los hechos pueden ser buenos testigos. Solamente personas que hayan sido testigos oculares de los hechos y que hayan sido afectados y transformados por la experiencia vivida pueden ser mejores testigos. No es lo mismo, hermano, que hablar de algo que te han contado, de hablar de algo que tú has presenciado. Claro que no es lo mismo. No es lo mismo hablar de algo que tú has leído que hablar de algo que tú has vivido. Yo leí que en Jerusalén hay un muro de las lamentaciones y hay alguien que me dice, no, yo no lo leí, yo fui allá, yo estuve allá, yo lo toqué, yo oré ahí. Es más, yo dejé un papelito ahí entre la roca como hace la gente. No es lo mismo hablar acerca de lo que tú has conocido en tu mente, de aquello que te ha cambiado. Cuando hay algo que te ha cambiado, como fue el encuentro de Pablo con Cristo, eso que te ha cambiado produce en ti una convicción que no te deja estar callado jamás. Y la pregunta podría ser, ¿qué fue lo que transformó entonces el apóstol Pablo de ese perseguidor a perseguido de una forma tan radical? Y si tú lees todo lo que el Nuevo Testamento tiene que decir, cuando tú llegas a 2 Corintios capítulo 5, tú entiendes gran parte de lo que Pablo está tratando de comunicar. Cuando Pablo dice que el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me apremia, el amor de Cristo, la realidad de que Él un día fue a la cruz y derramó sangre por mis pecados,
pecados, que Dios, la segunda persona de la eternidad, se encarnó, se humilló y fue lacerado y fue desnudado y fue traspasado, y que todo eso lo hizo por mis pecados. Ahora yo quiero honrar con mi vida, en cuanto yo pueda, en ausencia de pecado, aunque no lo haga perfectamente, aquello que Él hizo por mí cuando me lavó de esos pecados que lo llevaron a la cruz. Y no me ha dejado con otra opción que no sea servirle. Cuando un testigo es traído a la corte, usualmente el juez quiere saber 3 cosas. ¿Qué viste? Cuéntame. ¿Qué oíste? Y dime algo. ¿Qué tú sentiste cuando tú viste lo que viste y oíste lo que oíste? Cuando tú viste, por ejemplo, a este hombre golpear a una mujer, lo viste, pero también oíste palabras. ¿Qué tú sentiste? ¿Cuál fue tu sensación? Y todo eso es tomado en cuenta a la hora de juzgar el caso. Yo creo que Pablo estaba tratando de hacer lo mismo. Pablo estaba tratando de poner en palabras de la mejor forma posible la experiencia de lo que él vio, la experiencia de lo que él oyó, de una forma apasionada para que el otro pudiera entender lo extraordinario de este encuentro. Tú necesitas hacer eso. Yo a veces me pongo en los zapatos, lo hice con Pablo ahora y me puse, wow, ¿tú te imaginas que yo hubiese ido en un caballo y boom, de repente el Señor me tumba y miro hacia arriba y hay una luz fulgurante y hay una voz celestial, divina, que me imagino con un tono bien profundo? Miguel, ya eso es suficiente para yo estar temblando. ¿Por qué me persigue? ¿Te suena familiar la frase de que tú vas a ser testigo de todo lo que tú has visto y oído? Sí, claro que es familiar. En Hechos 4:20, cuando Pedro y Juan estaban predicando la palabra y terminaron en el calabozo por una noche, el otro día lo liberaron y le dijeron una sola cosa: ustedes no pueden volver a predicar de lo mismo que están predicando, por eso que cayeron presos. ¿Y qué fue lo que Pedro y Juan le dijeron? Está muy bien, pero hay un pequeño problemita que tenemos. Y es que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Cuando tú has visto y oído en la palabra de Dios, no las historias, el carácter de Dios detrás de la historia que tú estás leyendo, eso comienza a impresionarte, eso comienza a cambiarte, eso comienza a hacerte un hombre de fe, eso comienza a ver a un Dios grande en el quien tú puedes depositar toda confianza. Al final se me acercó un joven y me decía, ¿cómo usted sabe cuando está leyendo la Biblia si realmente está viendo como las cosas que tiene que ver? Y yo dije, eso no es tan complejo, no solamente cuando leo la Biblia, sino cuando leo cualquier literatura cristiana. Yo quiero que al leer yo pueda percibir detrás de lo que leo el carácter de Dios. Porque la historia son simplemente historia para Dios revelar quién Él es. Cuando Pablo es tumbado bueno, no sabemos si era un caballo o qué, cuando Pablo es tumbado al piso, tú puedes ver la soberanía de Dios, tú puedes ver la elección soberana de Dios, la elección por gracia de un perseguidor que pasa a ser perseguido y a ser el mejor evangelista de todo el mundo. Cuando tú ves a Daniel en el foso de los leones al otro día lo dejaron tranquilo y no hicieron nada. Tú ves a un Dios que es Señor sobre tierra y mar, sobre el reino animal, sobre la flora, la fauna y sobre todo. Y tú dices, wow, es el Dios a quien yo sirvo. Y por eso es que Pedro y Juan están diciendo, es que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído.
Pablo, al ver lo que vio, al oír lo que oyó, se llenó de una convicción que más nunca pudo callarse. Y de hecho, eso que nosotros leímos acerca de Pablo, de que iba a ser testigo ante todos los hombres, eso no es exclusivo de Pablo. El libro de los Hechos, que es para todos nosotros, abre prácticamente con esa encomienda. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Tú sabes quiénes viven en los confines de la tierra? Tú y yo. Nosotros no vivimos en Jerusalén, si no te había dado cuenta, ni en Judea, ni en Samaria. Nosotros formamos parte de los confines de la tierra y Dios dice, allá donde tú vivas, me seréis testigos. Para eso yo te he salvado, para eso yo te he dejado, para eso yo te he puesto. Y luego entonces cuando estamos hablando de cosas así, surge la pregunta como la que surgió la semana pasada cuando estaba aquí Abdu Murray y McCarty del ministerio de Ravi Zachariah. Que alguien levantó la mano y preguntó, ¿y qué del indio de la jungla que nunca ha oído de Cristo? Y yo siempre como que me río por dentro y digo, oye, todo el mundo está preocupado por el indio de la jungla donde yo no tengo que ir, pero a nadie le preocupa el amigo mío que trabaja al lado en el escritorio, al lado mío, con quien yo nunca le he hablado, nunca le he dicho que soy cristiano, nunca le he presentado el evangelio. Ese a mí no me preocupa, porque como ese es mi trabajo, yo no quiero hablar de ese, del otro que yo quiero hablar, del que está lejos, que le toca a otro, que no me toca a mí. No, nosotros somos testigos de Cristo, de su causa. El ser testigo de su causa, de Cristo, es central a la historia del Nuevo Testamento. Tan central es que la palabra testigo viene de una palabra en griego, que es martus, que implica, de donde viene la palabra mártires. Esa palabra aparece 175 veces en el Nuevo Testamento. ¿Tú quieres saber qué tan central nuestra labor de testigo es a la causa de Cristo? Ahí tú tienes una evidencia, no la única evidencia. Ahora, para ser un buen testigo, yo necesito ser un buen observador. Y como yo no estoy teniendo o esperando tener una revelación especial de Cristo, y tengo que ser un buen observador, yo tengo que ser un buen observador a la hora de leer el texto de manera que yo pueda descubrir el carácter de Dios detrás de los hechos. Porque es el carácter de Dios que impresiona mi mente, mi corazón, mis emociones y me transforma. Pero tiene que detenerte a oír las historias de la gente y ver cómo a Dios, o preguntarte, ¿y dónde estaba Dios detrás de todo esto? Algunos de ustedes saben que durante nuestra estadía en Estados Unidos tuvimos un grupo para pacientes con SIDA por 3 años y medio. Nuestra propia oficina, que tenía un área de espera bastante grande. 18, 20 personas venían todos los jueves. Y cuando tú ves a un Carlos, ya murió obviamente, murió antes de nosotros regresar, con la cara más dura que yo he visto en toda mi vida, que tiene medio brazo cortado de un balazo que le dieron mientras él corría y vendía drogas. Y tú comienzas a compartir el evangelio y tú comienzas a ver el rostro de Carlos suavizarse y suavizarse y suavizarse. Venía toda la semana con su esposa y Carlos comienza a sonreír y Pablo comienza a mostrar gozo en su rostro. Y Pablo recibe al Señor Jesucristo. Eso que tú viste y oíste y observaste con contemplación, jamás se te olvida. Te transforma para toda la vida. Y si ese es el rostro de Carlos, imagínate el rostro de Cristo revelado en la palabra. O aquel joven adicto con SIDA que yo entrevisté en una ocasión y le pregunté cuántos años tenía cuando comenzaste a usar drogas y me dice que tenía 6 años.
16, no, 6. ¿Cómo 6? Tú a los 6 años no sabías ni lo que era drogas. No, pero mis padres eran drogadictos y me la inyectaban. Él fue hecho adicto antes de saber lo que era una droga. Y ese día yo recuerdo Dios hablarme a mi interior y decir, para que no sigas hablando de lo que tú no sabes ni conoces. Si tú solamente lees la historia de los personajes de la Biblia y no te pones sus sandalias, y no tratas de vivir la experiencia como ellos la vivieron, y no tratas de ver a Dios detrás de eso, tú no vas a ser transformado. Nosotros vamos a la Biblia para descubrir las profundidades del carácter de Dios, porque cuando yo descubro las profundidades del carácter de Dios, descubro las superficialidades del mío. ¿Me entendieron? Cuando yo descubro las profundidades del carácter de Dios, yo descubro cuán superficial el mío es. Nosotros tenemos que ir a la Biblia para descubrir a Dios. Nosotros tenemos que dejar de ir a la Biblia a buscar fórmula para cómo criar mis hijos, para cómo tener un noviazgo, para cómo arreglar mi matrimonio, para cómo calmar la ansiedad. Todo eso se puede dar, pero tú sabes cuándo se da. Cuando tú vas a la Biblia a buscar a Dios, a encontrar a Dios, a descubrir a Dios, y tú ves a Dios, y ese Dios que tú ves te transforma de gloria en gloria, contemplando como en un espejo lo que es su gloria, y tú comienzas a parecerte a Él. Entonces de repente tú sabes cómo criar tus hijos, cómo tener un mejor matrimonio, tú sabes cómo calmar la ansiedad, porque ahora tú vas pareciéndote más a Él y menos a lo que tú eres. La Biblia no es un libro de fórmulas, es un libro de revelación del carácter de Dios. Tenemos que ir ahí a descubrir quién Dios es. Y entonces podremos ser testigos de lo que hemos visto y oído. Si acaso tú tienes alguna duda de que nosotros fuimos dejados aquí para ser testigos de su gloria o testigo de su causa, escucha 1 Pedro 2:9, tú lo conoces tan bien como yo. Pero vosotros sois linaje escogido. ¿Te imaginas eso? Tú eres una raza escogida. Tú ni siquiera pertenecías a la familia de Dios. Tú eras extraño a los pactos. Tú estabas fuera del jardín. Yo te había expulsado junto con tus progenitores y sus descendientes. Y te dice real sacerdocio. ¿Tú sabes lo que es un real sacerdocio? Es sacerdocio porque tú puedes interceder ante Dios y eres real porque tiene que ver con el rey. Tú eres un real sacerdocio y eres una nación santa. Te han purificado, te han santificado. No es para que ahora quieras regresar a vivir en los mismos pecados de donde yo te saqué y para el cual yo te limpié. Pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Te imaginas un pueblo que Dios adquiera para su posesión y luego entonces quiere ensuciarse otra vez después que Dios lo limpió? Y entonces escucha lo que Dios dice, ¿para qué? Porque claramente Dios revela, a fin de que, este es el propósito, ¿para qué fue que te dice nación santa? ¿Para qué fue que te dice linaje escogido? ¿Para qué fue que te dice real sacerdocio? A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que lo anuncie, para que lo refleje, las virtudes, no los vicios de la carne, no los vicios del enemigo, las virtudes de aquel que te sacó del fango y te llevó a la luz y te limpió. Hermanos, todos nosotros tenemos que convertirnos en mejores testigos de sus virtudes. Tú sabes que hay un sentido en que el mundo está cansado de buenos sermones. ¿Tú sabes cómo tú lo sabes? Alguien te manda un link y te dice, fulano, mira, este es un excelente sermón que yo oí para cuando tengas tiempo, y tú nunca abres el link. El mundo está cansado de buenas charlas. ¿Cómo fue la conferencia? Muy buena. De verdad.
Sí, fue buena, pero no hubo nada nuevo, pero fue buena. El mundo está cansado de las citas bíblicas que nos mandamos, de los devocionales que nos mandamos, que a veces lo enviamos hasta sin leerlos. Y está cansado de las citas de grandes hombres de Dios, sobre todo se dice Spurgeon dijo. Lo que el mundo está esperando es ver hombres y mujeres que son cambiados por los sermones que nos enviamos, por las citas bíblicas que nos enviamos, por las citas de los grandes hombres de Dios que nos enviamos, por los devocionales que nos enviamos. Eso es lo que el mundo necesita ver, para que podamos ser testigos de lo que hemos visto y oído. Henry Varley fue un evangelista británico usado por Dios en avivamiento, y él decía: el mundo aún espera o está esperando ver lo que Dios puede hacer con y a través de un hombre totalmente rendido a sus pies. Esa cita frecuentemente es atribuida a D.L. Moody. No es de D.L. Moody. D.L. Moody le escuchó de Varley en una conversación privada y se le ha atribuido a Moody. Pero el mundo está esperando ver lo que Dios puede hacer con un hombre como Pablo, rendido completamente a sus pies. Cuando tú abres el libro de los Hechos, eso es lo que tú encuentras: hombres rendidos a sus pies que transformaron el mundo con la cabeza para abajo. En buen dominicano, con las patas para arriba. Y finalmente, punto número 4, la protección del Señor sobre la vida de Pablo, versículo 17 al 21. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, ese es Pablo ahora: Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Esto es lo que Dios le está diciendo: Pablo, vete de Jerusalén, vámonos, se acabó tu tiempo. No van a escuchar tu testimonio. Y esto es lo que Pablo está diciendo: Señor, yo creo que sí, yo creo que lo pueden escuchar, porque ellos saben que yo iba de sinagoga en sinagoga, buscando cristianos, aquellos que creían en ti, para castigarlos, para apresarlos. Claro que van a creer en mi testimonio. El Señor le dice: no, Pablo, tienes que salir, no van a creer, vámonos, te van a encarcelar. Yo te voy a enviar lejos, te voy a enviar a los gentiles. Pero en cuanto a esta gente, no puede prestar atención a lo que ellos, o no puede tener esperanza a que ellos van a creer en lo que tú tengas que compartir con ellos. ¿Y sabes por qué? Porque ellos pueden tener la evidencia de que tú eres esa persona y la evidencia de que tú fuiste transformado de una forma extraordinaria, pero ¿sabes qué? El hombre no cree por falta de evidencia, el hombre no cree por falta de sumisión a un Dios a quien él tiene que rendirle cuentas. Ahí que está la revolución sexual de nuestros días, que cada cual quiere poder ejercer su hegemonía sobre su vida. El hombre quiere hacer lo que quiere hacer, aunque en el camino, escúchame, se lleve medio mundo y destruya el suyo. Ahí está el registro bíblico. Déjame decir eso otra vez porque es triste. El hombre quiere hacer lo que quiere hacer, aunque en el camino se lleve medio mundo y destruya el suyo. Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas, por una sopita, ni siquiera por un cocido o un sancocho. Un plato de lentejas. Saúl perdió su reino porque en su impaciencia ofreció un sacrificio que no le estaba permitido, y el texto dice que tan pronto él terminó de ofrecer el sacrificio, se apareció Samuel. ¿Tú sabes lo que Dios hizo? Dios retuvo a Samuel unos minutos.
solamente para poner en evidencia la rebelión de Saúl. Y hermano, lo peor que te puede pasar a ti y a mí es que Dios nos use de escarmiento para su pueblo. Lo peor que te puede pasar a ti y a mí es que mi desobediencia sea usada por Dios para hacer a su pueblo escarmentar en un área. David perdió su familia completa en un acto de placer corto. La familia entera jamás volvió a tener paz. Porque el hombre hace lo que quiere hacer, aunque en el camino se lleve medio mundo y destruye el suyo. Para el hombre es más importante llenar sus deseos que hacer la voluntad de Dios. Para el hombre es más importante llenar sus deseos que hacer la voluntad de Dios. A sabiendas, se hablan incluso de cristianos, a sabiendas de que la voluntad de Dios siempre le traerá bendición y la desobediencia a la voluntad de Dios siempre le traerá destrucción, tarde o temprano. Porque como estaba tuiteando en el día de ayer, era mi devocional de la mañana con respecto a la ideología de género y la revolución sexual, pero es lo mismo. La razón por la que la desobediencia a la voluntad de Dios siempre trae destrucción es porque Dios ha jurado que nadie se burla de mí. Te puedes esconder, te puedes ocultar, puedes mentir, como está ocurriendo con la ideología de género. Puede tramar cosas detrás de bastidores. Puedes sentirte exitoso, pero mis ojos penetran la oscuridad, dice el Salmo 139, como si fuera el día. Para Él no hay diferencia entre el día y la noche. Mis ojos ven todo lo que ocurre en el reino de los hombres. Y esa es la razón por la que Dios concluye. Dice, el que siembra para la carne, de la carne cosechará. El que siembra para el espíritu, con E mayúscula, del espíritu cosechará. Pero testigos de Jesús, verdaderos testigos de Jesús, someten su mente, su corazón, su voluntad a los propósitos de Dios, aunque le cueste lo que le cueste. Aunque pierdan lo más preciado. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, le dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Todo lo que pudiera tener valor, absolutamente todo lo perdí con el fin de ganar a Cristo. Y comparado con Cristo es pura basura. Hermanos, nosotros no somos Pablo, pero somos testigos. Nosotros no estamos viviendo en cualquier tiempo. Quizás el mensaje de cierre de Por su causa te dé una idea de dónde estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles de la civilización. Esto no es tiempo para jugar a ser cristiano. Esto no es tiempo para jugar a ser medios santos. Esto es tiempo para jugar a ser hombres y mujeres completamente sometidos a la dirección de Dios, a la voluntad de Dios, al más alto costo posible. Y si no lo quiere hacer por ti, yo te ruego en el nombre de Cristo que lo haga por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus nietos.
esta posiblemente pudiera ser la hora final de la iglesia. No estoy hablando de 5 años necesariamente, pero este pudiera ser la hora final de la iglesia de Cristo. De manera que pensemos en la responsabilidad de ser testigos enviados para reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz y nunca más considere repetir las obras de las tinieblas. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.